Tras la caída de Siracusa, lo que tocaría sería hacer inventario de lo saqueado, que será muy importante, volver tranquilamente a Roma, disfrutar del merecido triunfo, pero aquí no tenemos ni un minuto de descanso. Cambiaremos de escenario, viajaremos a la península ibérica y seremos testigos de la muerte de los hermanos Cornelio Escipión, Publio y Neo, que estaban en Hispania desde el año 218 a.C. peleando a su bola contra los cartagineses. Y espérate que la gripe no haga que estos dos vayan acompañados de mí mismo, porque estoy fatal. Pero aún así, te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Programa 135 de Roma Eterna, programa 66 de la República, y ha llegado el momento. Ha llegado el momento del año. Cada año hay como 1 o 2, a veces 3, programas en los que mi voz está diferente. Mi voz está rara. Lo habrás notado en la intro, que he dicho lo de la gripe ya para evitar el susto. Y es que sí, he vuelto a caer en un resfriado, gripe, catarro, no sé, bicho, lo que sea, que me ha tenido planchado varios días y me ha dejado la voz más grave, más mocosa, más nasal de lo que es habitual. Así que yo te pido disculpas por esta voz, pero hay que grabar. En la antigua Roma no había baja médica, así que mientras la salud lo permita, mientras yo pueda estar aquí, agarrado al micrófono intentando grabar, seguimos adelante. Y después del epicardísimo programa anterior con la caída de Siracusa, la muerte de Arquímedes, una epidemia matando a todo el mundo, ¿ahora qué? Ahora un poco de calma, por favor. Un descanso de tanta guerra que a veces reconozco que se hace un poco pesada. No sé yo, porque la cosa está que arde. Recuerda que mientras Siracusa estaba cayendo, habíamos dejado el cerco en Capua estrechándose, un cerco que, ya sabes tú, que era un poco así, porque pasaba todo el mundo, parecía eso la ronda litoral, y Capua era la máxima traidora, así que va a haber guerra ahí. Su caída era algo personal para los romanos. Pero antes de ir a la campaña, antes de cerrar el cerco y aplastar a Capua, tenemos temas que comentar, hay cosas de las que hablar, por supuesto. Por ejemplo, antes de la caída de Siracusa nos cuenta Tito Livio que Tito Otacilio, el que estaba al mando de la flota en Sicilia, fue hacia Útica, en la desembocadura del río Bagradas, en el lugar donde ocurrió lo de la serpiente gigante, entró en el puerto de Útica antes del amanecer, capturó un montón de naves de transporte cargadas de trigo, devastó los alrededores de la ciudad y volvió a Lilibeo, a Sicilia. Es un movimiento a remarcar porque Útica está en el norte de África. Útica está cerca de Cartago. Tito Tacilio, en un rápido movimiento, ha llevado la guerra de nuevo a África. Algo significativo. Saquea trigo, saquea la población y se va. Y el trigo que saquea lo lleva a Siracusa porque tanto vencedores como vencidos se estaban muriendo de hambre. Y en la introducción te he dicho que íbamos a Hispania, porque claro, no sé a ti, pero a mí me pide el cuerpo hablar de Hispania, de la península ibérica. Hace mucho que no hablamos de los hermanos Escipión, hace mucho que no sabemos de ellos, a los que se les está prorrogando el mando año tras año, como si nadie quisiera ir allí, en plan, bueno, vosotros allí, ¿os quedáis? ¿Vais ahí haciendo cada año procónsul, promagistrado? Y ya nos contáis. Venga, hasta luego. Y es que ahí siguen, y hace casi 2 años que no ha pasado nada remarcable. Según cuentan las fuentes, la guerra de Hispania estaba siendo más de estrategia que de enfrentamientos en ese momento, más de alianzas y traiciones que de batallas. Y la cronología va a ser algo confusa. Cuando digo confusa es que no te creas nada, a veces, de lo que cuentan las fuentes, porque hay fuentes que dicen que todo esto que te voy a contar sucede en el 212 a.C., otras en el 211, otras a caballo entre uno y otro. Así que te lo aclaro antes de empezar, te lo digo directamente, esto es una locura, y seguimos, aquí con la voz rota, seguimos en el año 212 a.C., un año casi más largo que el 216, y nos desplazamos a Hispania, a la península ibérica. Empezaba el frío a amainar,
y los generales romanos salieron de sus cuarteles de invierno y reunieron a sus tropas. No dicen dónde se reunieron, pero seguramente fuera por Tarraco. Una vez este ejército romano todo junto se reunió el Consejo Militar y estuvieron valorando los generales cómo iba a ir la campaña, cómo proceder a partir de ahora, qué hacer en ese año. Hasta ahora lo que habían hecho los romanos era retener a Asdrúbal, el que pretendía irse a Italia, pero tocaba finiquitar ya de una vez por todas la guerra en Hispania. Tocaba cerrar ya porque estaba esto oliendo. El Consejo estaba convencido de que contaban con suficientes efectivos para dar el golpe final, ya que ese mismo invierno se habían incorporado a las filas romanas 20.000 celtíberos. Y claro, los romanos estaban hinchadísimos de confianza. Por parte cartaginesa, había en la península ibérica en ese momento 3 ejércitos. Uno al frente de Asdrúbal Barca, otro al frente de Asdrúbal Giscón y otro con Magón a la cabeza. 3 primeras espadas, por supuesto. Y los 3 habían unido sus tropas y estaban a 5 días de marcha de distancia de los romanos. Algunos pensarían, es ahora o nunca. O les partimos la cabeza ahora o se nos escapan. Para que nos situemos, el más cercano de los 3 ejércitos cartagineses, que estaban juntos sí, pero no revueltos, era el de Asdrúbal Barca, que tenía sus tropas junto a una ciudad que Livio llama Amtorgis, por lo que el plan romano era acercarse y sorprenderle. Los romanos estaban convencidos de que tenían fuerzas suficientes para hacer esto, para llevar a buen término este ataque, y el nivel de sobradez era tal que la única preocupación, ojo a lo que te voy a decir, ojo a este griposo locutor que te cuenta cosas, ojo, la única preocupación que tenían ahora los romanos era que el otro Asdrúbal y Magón se alarmaran con la derrota del Barca, se retiraran a los montes y bosques inaccesibles y prolongaran la guerra. Tenían claro que iban a ganar, y había que evitar que se escaparan los otros 2, por lo que pensaron que lo mejor en ese momento, lo mejor para cerrar la trampa, sería dividir las tropas en 2 grandes cuerpos para abarcar toda Hispania al mismo tiempo en la campaña, como cuando te contaba, ¿te acuerdas en tiempos de las guerras samnitas? Te contaba que los 2 cónsules iban en paralelo devastando, pues así, hacemos 2 ejércitos, avanzamos a la vez y les pillamos a todos a la vez. El reparto de tropas romanas sería el siguiente. Publio Cornelio Escipión mandaría 2/3 partes de los efectivos romanos y aliados contra Magón y contra Asdrúbal Giscón, y Gneo Cornelio Escipión, por su parte, con el tercio restante, al que se le unirían esos 20.000 celtíberos, dirigiría la campaña contra Asdrúbal Barca. Muy bien. Publio contra Magón y Asdrúbal Giscón, y Gneo contra Asdrúbal Barca. ¿Queríamos un capítulo sin guerra? Queríamos un capítulo un poco tranquilo, pero es que no hay tiempo que descansar. Estamos en una época tremendamente movida, tremendamente bélica, y cuando no es una cosa es otra. Cuando no es una cosa es otra, cuando no es una batalla es otra, no tenemos tiempo. Las fuentes en este momento se centran solamente en lo bélico. Es algo increíble y que yo entiendo que puede resultar pesado, pero quédate conmigo porque vas a disfrutar de un relato cargado de sobradez, de prepotencia, de traición. No sé, a mí me encanta porque estas historias tienen moraleja detrás, hombre, si la tienen, ya te digo si la tienen, espérate que ya verás. Los 2 generales estuvieron preparando sus tropas y cuando estuvo todo listo, emprendieron la marcha al mismo tiempo, como te dije, yendo a la cabeza a los celtíberos y acamparon cerca de la ciudad de Amtorgis, a la vista del enemigo, separados uno y otro bando por un río. Allí se quedó Gneo Cornelio Escipión, mientras que Publio partió para enfrentarse a Magón y a Asdrúbal Giscón. Asdrúbal Barca, al ver que llegaban los romanos, estableció puestos de vigilancia y él mismo vigiló. Estuvo un rato observando el campamento romano y se dio cuenta de que romano, lo que se dice ejército romano, de eso había poco. Porque el grueso de sus filas eran los celtíberos. El contingente más importante eran los celtíberos, los romanos eran minoría. Y aquí Livio, que es quien nos cuenta este relato, deja escapar otra de sus faltadas, propias de que él es romano, y dice que Asdrúbal era conocedor de la absoluta deslealtad de los pueblos bárbaros, y especialmente de la de todos aquellos entre los que llevaba tantos años de campaña. Recuerda que cuando hablamos de bárbaros en este contexto no estamos hablando de gente incivilizada, salvaje, no, son extranjeros, son pueblos extranjeros. Básicamente, lo que sucedió aquí es que Asdrúbal Barca se reunió en secreto con los jefes celtíberos para hablar con ellos.
No fue muy difícil, ya que ambos campamentos, al contar con un buen número de soldados hispanos, se entendían bien. Fue nada complicado establecer relaciones y establecer mensajes y oye, ¿qué? ¿Cuándo quedamos? ¿Dónde? Venga, va. Y acordó rápidamente con ellos que a cambio de una fuerte recompensa económica retiraran de allí sus tropas. No es una traición. No os estoy pidiendo, amigos hispanos, que traicionéis a los romanos. No os estoy pidiendo que matéis a aquellos con los que habéis pactado. Simplemente os pido, con esta suma de dinero detrás, os pido que no hagáis nada, que os vayáis. Ya está. No luchéis y os llevaréis este espléndido cheque, este lote, este cofre cargado de cosas brillantes y valiosas. Los celtíberos accedieron, entre otras cosas, porque la idea de volver a sus casas con los suyos era la más de atractiva. Además, los celtíberos no tenían temor alguno de los romanos, ya que eran tan pocos con respecto a ellos, que no podían retenerlos, no podían hacer nada por impedir su huida. Y aquí tenemos una lección de Tito Livio para sus propios contemporáneos y para sus futuros lectores romanos, que dice así: la verdad es que los jefes romanos deberán tener siempre cuidado con esto y servirles de advertencia a estos precedentes, de suerte que no confíen en las tropas auxiliares extranjeras hasta el punto de tener en los campamentos un contingente inferior de fuerzas de su propia patria. Cuidado, no seáis menos que ellos porque os pueden hacer el lío. Se podría resumir la frase en eso. Y de repente, cuando todo estaba en calma, cuando parecía que las cosas en el campamento romano estaban tranquilas, los celtíberos desclavaron sus enseñas, dijeron «Hasta luego, Lucas», y se marcharon. Los romanos, extrañados, preguntaron «Ey, un momento, ¿qué pasa? ¿Dónde vais? Que nos dejáis con el culo al aire, ¿qué pasa?» Los celtíberos decían que no podían quedarse porque les reclamaba una guerra intestina y debían partir de inmediato. La vieja táctica de «es que tengo lío, tengo un bautizo y me tengo que ir». Cneo Cornelio Escipión, viendo que se quedaba en la más absoluta de las inferioridades numéricas tras la fuga de los celtíberos, viendo que no podía reunirse con su hermano y que no tenía otra alternativa, decidió hacer la del cangrejito, retirarse con sus tropas, poniendo el máximo cuidado de no enfrentarse en ningún momento en un terreno llano con los cartagineses que le estaban persiguiendo. Tenemos a Cneo Cornelio Escipión haciendo el cangrejito, marchando hacia atrás, escapando de los cartagineses y los cartagineses persiguiéndole. Y lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejar un momento a Cneo pasándolo mal, siendo perseguido por Asdrúbal Barca, y cambiamos de escenario. Vamos a echar un vistazo a cómo le estaban yendo las cosas a su hermano Publio. Este iba detrás de los ejércitos de Magón y de Asdrúbal Giscón, pensando que les iba a dar tremenda paliza. Os voy a meter, vamos, la del pulpo, acercándose como loco, ignorando que se cernía sobre él un destino similar al de su hermano. Puede que esté disfrutando con esto, porque no hay nada más placentero que ver cómo alguien sobrado, como alguien prepotente se estampa. Aunque sean romanos, hay que ser objetivo, y aquí, tanto uno como otro, actuaron como unos chulos, y se lo tenían merecido. Perdona que lo diga, hermanos Escipiones. Y es que Publio Cornelio Escipión ignoraba que en esa persecución, en la que supuestamente había 3 jugadores, realmente había 4. 4. Porque en ese momento iba a aparecer un nuevo jugador en la partida. Alguien llamado Masinisa, al que ya introduje en un capítulo anterior, aliado en ese momento de Cartago y que después será un aliado de Roma, vamos, magnífico, pero ahora no. Ahora no era amigo de Roma. Y Masinisa, con su caballería númida, con la temible caballería númida, salió al encuentro de Publio Cornelio Escipión y empezó a hostigarle día y noche. No le dejaba respirar. Capturaba a todo aquel romano que se alejaba del campamento a recoger leña, forraje o los que estaban dispersos. La osadía de Masinisa era tal que cabalgaba incluso hasta el mismo campamento romano y se lanzaba contra los puestos de guardia, creando confusión y sembrando el pánico por todas partes. Los romanos no tenían descanso ni de día ni de noche, ya que también organizaba incursiones a las puertas del campamento y la empalizada durante las noches. Los romanos estaban siendo obligados por los númidas de Masinisa a permanecer dentro de su campamento sin posibilidad de aprovisionarse de nada. Estaban asediados de día y de noche.
La situación para los romanos de Publio era chunga. Sí, era chunga. Pero podía ponerse más chunga, por supuesto, porque si ya eran 4 jugadores en la partida, falta otro ya, Indíbil. Indíbil apareció con un ejército de 7.500 suesetanos y se unía a los cartagineses. En ese momento Publio, viendo que la partida elevaba su dificultad a un nivel más allá de lo asumible, forzado por las circunstancias y queriendo evitar a toda costa ser encerrado por todos ellos, tomó una decisión arriesgada. Porque las situaciones arriesgadas requieren medidas arriesgadas. Dejó una pequeña guarnición en el campamento, al mando del legado Tiberio Fontello, y a medianoche emprendió la marcha para salir al encuentro de las tropas de Indíbil. No tardó mucho en encontrarse con él y ya de día entabló combate. La batalla era un caos, desorganizada. Cuentan las fuentes que se peleaba más en formación de marcha que de combate. Eso era un sin dioses. Aún así, los romanos parecían ir ganando. El movimiento de Publio Cornelio Escipión parecía funcionar, pero de repente todo se vino abajo. De repente se empezaron a escuchar cascos de caballos y gritos de guerra. Los númidas, la caballería númida de Masinisa, a la que Publio Cornelio Escipión creía haber esquivado, se desplegó por los flancos romanos, sembrando el caos. Pero ese no era el último problema de Publio. Un tercer enemigo se presentó en la batalla. Los generales cartagineses atacaron por la retaguardia. Un doble frente envolvía a los romanos que no sabían contra quién atacar primero o por dónde lanzarse para romper el bloqueo y huir. Los soldados romanos se defendían como podían y de pronto una lanza atravesó el costado derecho de Publio Cornelio Escipión mientras peleaba y daba ánimo a los suyos, exponiéndose más de la cuenta. El general romano cayó muerto de su caballo, y cuando la cuña de enemigos que cargaron contra los que intentaban proteger a su ya muerto general vieron caer a Escipión, echaron a correr, anunciando a gritos por todo el frente que el general romano ha caído, Escipión ha muerto. Esta noticia levantó el ánimo de los cartagineses, númidas y suesetanos, pero hundió a los romanos, que empezaron a huir del campo de batalla. Bueno, huir, si es que se podía huir, porque estaban totalmente rodeados. Por desgracia, de tanta gente que había alrededor no pudieron huir, por lo que murieron casi más romanos huyendo que durante el combate. Los pocos que consiguieron huir y salvarse lo hicieron aprovechando que ya había caído la noche y al amparo de la oscuridad. Los generales cartagineses decidieron aprovechar esta victoria para acabar de rematar la jugada y forzaron la marcha para reunirse con Asdrúbal Barca, convencidos de que si se unían a él, se acabaría la guerra. Lo que es la vida, ¿eh? Iván, que estás editando, espero que ya estés recuperado de este catarrazo. Baja la música, baja. Porque, madre mía, vamos a reflexionar sobre la vida, ¿eh? Lo que es la vida. Los romanos habían salido de los cuarteles de invierno, habíamos empezado el programa así, sobradísimos los romanos, convencidos de que por Marte Vengador y por Belona iban a dar el golpe definitivo, y resulta que quien estaba a punto de darlo eran los cartagineses. Moraleja, nunca te flipes, nunca vayas de sobrado o de sobrada, nunca te creas que eres la hostia, porque la vida te puede dar un rodillazo en la nariz o un cabezazo en el pecho en cualquier momento y ponerte en tu sitio. Y es así tal cual. Y aquí lo estamos comprobando, lo estamos paladeando. Y ahora Iván del futuro sube la música, que volvemos al relato. Antes de subir la música, soy el Iván del futuro, de su futuro, de tu presente y del mío también, el que está editando, y no vas a mejorar tan rápido, chatín. No. Tengo la voz incluso peor. Así que bueno, esto tiene pinta de ser un bichazo histórico, una enfermedad como lo de Siracusa, que empezaron ahí, hay estudios que dicen que fue gripe, hablaremos de ello en la sección sin música. Así que esto, vamos, me estoy metiendo tanto en el papel que lo sufro incluso lo que sufren ellos, sin morirme, espero. Pero no me enrollo, subo música y continuamos. Los cartagineses se reunieron, unieron fuerzas con Asdrúbal Barca, se felicitaron unos a otros, se abrazaron, hubo fiesta seguramente, celebrando la caída de un general romano tan famoso como Publio Cornelio Escipión, padre del africano, y la aniquilación de un ejército entero. Y además estaban celebrando ya una segunda victoria que daban por hecha. Aquí todo el mundo se flipa en un momento. Cneo Cornelio Escipión, que recuerda, iba retrocediendo haciendo el cangrejito
para evitar enfrentarse a los cartagineses porque estaba en inferioridad numérica, no sabía nada del desastre de las tropas de su hermano, no sabía nada de la muerte de su hermano tampoco. Pero aunque no sabía nada, las fuentes romanas sí que nos cuentan que entre las filas romanas había una especie de abatimiento silencioso, un callado presentimiento como el que suele darse cuando ya intuyes que algo no va bien, cuando ya intuyes que se acerca un desastre, una catástrofe. Neo, a pesar de no saber nada de lo de su hermano, sabía que algo iba mal. Llámale Sherlock Holmes, llámale perspicaz, pero cuando vio que las tropas enemigas habían aumentado a lo bestia y supo que Asdrúbal Giscón y Magón estaban allí, empezó a hacerse preguntas. Porque si estaban ellos dos allí, ¿cómo habían llegado hasta allí tan rápidamente? ¿Mi hermano no les ha hecho frente? ¿Han derrotado a mi hermano? ¿Le han esquivado? ¿Y está mi hermano de camino a reunirse conmigo? ¿Lo han matado y con él a todo su ejército? ¿Está la cosa perdida? Las preguntas se iban volviendo cada vez más oscuras, más darks, más preocupantes, y llegó a la conclusión de que lo que debía hacer era alejarse de allí a toda hostia. Vamos, enciende ahí el motor, que nos vamos. En una sola noche, recorrió un trecho considerable de terreno sin que el enemigo se percatara ni realizara ningún movimiento. Escapó durante toda esa noche y al amanecer, cuando los cartagineses se dieron cuenta de que Neo se había esfumado, iniciaron la persecución forzando la marcha cuanto podían, enviando delante a los númidas de Masinisa. Y a ver, para ser sinceros, no era difícil seguirles el rastro, aunque llevaran media jornada de ventaja, media noche de ventaja. No eran ninjas precisamente, era seguir los pasos que habían dejado el rastro en el camino y ya está. Ese mismo día, antes del anochecer, los númidas ya habían alcanzado a los romanos y los estaban hostigando, a veces por la retaguardia, a veces por los flancos, obligándoles a detenerse y ponerse a la defensiva. Escipión gritaba que pelearan y avanzaran al mismo tiempo, que no se detuvieran, para que la infantería cartaginesa no les pillara. Pero claro, pelea y avanza tú a la vez, es muy complicado, por lo que no se avanzó apenas, ya que tenían que pararse, defenderse, avanzar, pararse, defenderse, avanzar. Neo Cornelio Escipión, viendo que ese plan no iba a ninguna parte, era imposible defenderse y atacar a la vez, ordenó la retirada y reagrupó a sus hombres, a unos desmoralizados hombres, en una colina cercana que no era demasiado segura. El desastre era inminente. El plan era resistir hasta que se pudiese, hasta la muerte en esa colina, por lo que pusieron la impedimenta y la caballería en el centro y la infantería colocada en círculo alrededor. Y al principio, oye, fue bien, al principio mantenían a raya a los númidas, que se iban lanzando la carga contra ellos, pero era una ilusión. Una ilusión que se desvaneció en cuanto aparecieron los tres generales cartagineses con sus tres ejércitos al completo. En ese momento la cosa subió al nivel de dificultad Extreme Nightmare Ultimate Hardcore y la cosa estaba ya francamente chunga, por no decir otra cosa. Neo intentó buscar alguna otra forma de rodearse de una empalizada e intentar fortificar su posición, pero la colina nos cuentan que estaba pelada y el terreno era tan pedregoso que era imposible encontrar madera para cortar estacas. No había tierra apropiada para hacer un terraplén y no se podía excavar un foso o fortificar la posición. Todo mal, es que todo mal. El terreno además, si ya faltaban pocas malas noticias, el terreno además era tampoco idóneo para fortificarse ya que no era abrupto, no era accidentado, era una pendiente suave. Neo Cornelio Escipión había elegido el peor de los sitios. Bueno, igual el único, pero había elegido un mal lugar. Todo parecía indicar que no se podía hacer nada, pero aún así, los romanos lo intentaron, y eso no se les puede nunca reprochar. Si lo intentas, oye, ole, no te rindas. Empezaron a apilar las albardas de los caballos unas encima de otras, fardos, la impedimenta, todo lo que apoyaban, lo pusieron para hacer una empalizada improvisada. Las columnas de los ejércitos cartagineses comenzaron a escalar la colina sin dificultades y al principio fueron contenidos por esta improvisada empalizada, mientras que los jefes, detrás, les gritaban: ¿pero qué os pasa? ¿Por qué os quedáis parados ante esa ridícula empalizada? Eso no es una fortaleza ni es nada. El enemigo está atrapado sin poder escapar, está escondido detrás de los petates. ¡Destrozadlo todo, por los dioses! Pero no era tan fácil derribar esa barrera de bultos, aunque se acabó cumpliendo. Derribaron esa barrera con estacas y empezaron a masacrar a los romanos a discreción. Los que pudieron escapar buscaron refugio en los bosques cercanos y llegaron huyendo hasta el campamento de Publio Cornelio Escipión, cuyo mando estaba en manos del legado Tiberio Fontello. Oye, ¿y Neo Cornelio Escipión? ¿Qué ha sido de él?
Algunos cuentan que cayó en la colina durante la primera carga del enemigo y otros que consiguió escapar hasta una torre cercana al campamento donde murió, ya que esa torre fue incendiada por los cartagineses. Aquellos que pensaban acabar rápido la guerra, acabaron muertos. Otra vez te lo digo, no te flipes nunca, porque la vida da giros inesperados, la vida te guarda sorpresas, sorpresas te da la vida. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos, Iván? Con ambos muertos en el año 211, déjame citarte de nuevo a Silio Itálico para ilustrarte el sentimiento romano. Una inquietud desconocida venía a atormentar al senado de Rómulo. ¿Quién se haría cargo de la guerra en el Ebro y de su azorada población? Los dos Escipiones habían caído a manos del arrogante enemigo, ambos hermanos, belicosos y con un corazón henchido de Marte. De ahí el miedo a que el país de Tartesos cediera al dominio tirio, amedrentado ante la inminente guerra. Lleno de ansiedad y tristeza, el grupo de los senadores buscaba afanosamente la solución a los males del imperio e imploraba a los dioses un general que se atreviera a dirigir los diezmados ejércitos. Tú y yo sabemos cómo sigue. Tú y yo sabemos qué general es el que se pondrá al frente, qué persona muy joven pedirá para sí el mando, pero aún no. Todavía no. Antes de que aparezca el joven Escipión en la partida, pasarán muchas cosas todavía. Y en este programa estoy obviando deliberadamente lo que estaba pasando en Roma, porque estamos en el año 211 ya, fueron elegidos cónsules Gneo Fulvio Centumalo Máximo y Publio Sulpicio Galba Máximo, pero ahora eso nos da igual. Nos da igual. Ahora tenemos a un ejército romano en la península ibérica que está al borde de la aniquilación y necesitamos saber qué ocurre allí. Han muerto los dos generales, dos pérdidas que cuentan las fuentes que fueron lamentadas por todo el mundo, aunque los ibéricos lamentaron más la muerte de Gneo Cornelio Escipión, porque cuentan que trataba mejor y estuvo más tiempo con ellos. Y necesitamos que alguien tome las riendas, que alguien tire del carro. Y ese alguien ahora mismo será un soldado romano de caballería, un tal Lucio Marcio, hijo de Septimio. Nos cuentan que era un joven activo, un joven valeroso e inteligente, más incluso de lo que correspondía a su posición social, ojo ahí el clasismo de las fuentes. Te cuento esto para que veas cómo pensaban las fuentes romanas, en este caso quien dice esto es Tito Livio, y a estas excelentes dotes naturales se añadieron las enseñanzas de Gneo Cornelio Escipión, del que adquirió a lo largo de los años todo su conocimiento militar, fue el auténtico pupilo. Y este chaval consiguió reunir a los soldados fugitivos y entre retales de aquí y de allí, fugitivos, soldados huyendo, consiguió formar un ejército bastante respetable y se unió a Tiberio Fontello, el lugarteniente de Escipión. Lucio Marcio llegó a gozar de tanta popularidad entre la tropa que cuando se acordó elegir un jefe para ese ejército, votación llevada a cabo en los comicios militares después de fortificar el campamento del lado más cercano de Roma del Ebro, le otorgaron el mando de manera unánime. Una vez proclamado líder del ejército, Lucio Marcio se dedicó a fortificar el campamento y a hacer acopio de provisiones, manteniendo como podía la moral de un ejército que parecía tener esperanzas bajo su nuevo líder. Pero la realidad llama rápidamente a las puertas, y cuando llegaron noticias de que Asdrúbal Giscón había cruzado el Ebro y se acercaba con la intención de liquidar lo que quedaba de resistencia romana, llegó el bajón. Cuando Lucio Marcio dio la señal para la batalla, sus hombres se rompieron. Cuenta Tito Livio que empezaron a llorar, a mesarse la cabeza. Unos tendían sus manos al cielo echando la culpa de su situación a los dioses y otros, tendidos en el suelo, invocaban cada uno el nombre de su general fallecido. Se acordaban de los escipiones, de lo que habían vivido, estaban atenazados por el miedo. Los centuriones trataban de levantar los ánimos de los hombres, de sus manípulos. Marcio les incitaba a vengar la muerte de sus generales, les animaba a defender la república, a no caer en el desánimo. Estamos viendo otro relato de la salud mental de los soldados. Esta vez no están entre líneas como otras, aquí directamente se rompieron. No quisieron pelear porque estaban fatal. Habían salvado su vida de milagro hacía poco. Y no estaban para volver a pelear, no tenían la moral para ello. Y de repente se escuchó un grito de guerra y sonido de trompetas fuera del campamento. Los cartagineses estaban acercándose, y las fuentes cuentan que como si de una película épica se tratara, a pesar de los llantos, a pesar del bajón, a pesar de estar rotos por dentro, un sentimiento de rabia y de furor bélico les invadió. Los soldados romanos corrieron a coger las armas y se lanzaron a las puertas a lo bestia, cayendo sobre el enemigo de manera inesperada, sembrando el pánico
entre los cartagineses. Los cartagineses estaban preguntándose que de dónde venía ese ímpetu romano si su ejército estaba casi aniquilado. ¿De dónde le viene a esos soldados tanta audacia, tanta confianza en sí mismos? ¿Qué general ha surgido una vez muertos los dos Escipiones? Desconcertados ante el empuje romano, los cartagineses tuvieron que huir. Se batieron en retirada. Una retirada que habría sido una carnicería si no hubiera evitado el propio Lucio Marcio, que ordenó que se detuvieran todos. ¡Quietos, paraos todos ahí! Se puso delante de las enseñas, evitó incluso físicamente con sus manos, evitó sujetando a sus soldados, porque Lucio era joven, pero tenía calle. Lucio tenía mucha calle, y sabía que muchas veces las retiradas cartaginesas llevaban a una trampa. Les hizo volver a todos al campamento, aún sedientos de sangre, y los metió ahí. Por parte cartaginesa, al ver que nadie los perseguía, no viene nadie, creyeron que el miedo había hecho detenerse a los romanos y marcharon al campamento cartaginés con el ánimo restablecido, tranquilamente. Durante todo este programa estamos asistiendo a una lección de no te flipes, no te confíes, y ahora los confiados eran los cartagineses, que volvían a su campamento marchando con toda la pachorra, y además, como estaban convencidos de que los romanos estaban acongojados, estaban presas del miedo y acobardados, descuidaron la vigilancia de su propio campamento. Pensaban que como eran los restos de dos ejércitos destruidos, ahí no había peligro. A pesar de estar muy cerca de los campamentos, como no tenían ninguna sensación de peligro, la vigilancia era muy relajada. Esta información de que el campamento cartaginés era un poco un sin Dios, era una fiesta, llegó a manos de Lucio Marcio, que rápidamente centró su atención en trazar un plan que a primera vista era más temerario que audaz. El plan era tomar la iniciativa, atacar el campamento cartaginés, convencido de que era más viable asaltar el campamento de Asdrúbal, ahora que estaba solo, que defender el suyo si éste pedía refuerzos y se unían todos. Divide y vencerás. Bueno, era un win-win. Si el plan sale bien, victoria, nos recuperamos. Y si sale mal, bueno, por lo menos los cartagineses nos tomarían en serio. Pero claro, no es lo mismo trazar un plan en tu pretorio, en tu tienda, venga, pim, pam, esto va, ya esta noche vamos a hacer esto, les vamos a dar, ya verás esto. No es lo mismo esto que venderle el plan a unos soldados que sí, habían tenido un arrebato de rabia, pero unos soldados que eran realmente los retales de dos ejércitos aniquilados que tenían flashbacks de guerra. Eran Rambos, estaban por dentro un poco para allá. Explícale tú a estos una operación nocturna. Tremendo papelón tenía por delante Lucio Marcio, que decidió reunir a sus tropas en asamblea y les dijo: cualquiera que conozca mi respeto por nuestros generales antes y después de su muerte, así como la situación en que todos nosotros nos encontramos, soldados, puede tener la seguridad de que el mando que tengo, si bien me habéis honrado mucho al conferírmelo, también es en sí mismo una carga y un motivo de preocupación. En efecto, en unas circunstancias en que apenas sí sería dueño de mí para encontrar algún consuelo para mi ánimo abatido si el peligro no amortiguara el dolor, me veo constreñido a pensar en todos vosotros yo solo, tarea realmente difícil en la aflicción. Y ni siquiera en unos momentos en los que tengo que considerar de qué forma podré conservar para la patria lo que aquí queda de dos ejércitos, me es posible alejar de mi ánimo una persistente tristeza, pues nunca me abandona un doloroso recuerdo. Y de día y de noche los dos Escipiones me agitan con inquietudes y desvelos, y a menudo me despiertan de mi sueño para que no deje que queden sin venganza ni ellos, ni sus hombres, vuestros camaradas, nunca vencidos en estas tierras durante 8 años, ni la patria. Y me ordenan seguir sus enseñanzas y sus principios, y que así como nadie fue más obediente que yo a sus órdenes cuando vivían, así también después de su muerte piense sobre todo qué hubieran hecho ellos en cada circunstancia, y eso lo consideré lo mejor. Querría que también vosotros, soldados, los honrarais, no con los lamentos y lágrimas con que se acompaña a los que han muerto, pues están vivos y en pleno vigor, en la gloria de sus hazañas, sino que cada vez que os asalte su recuerdo, os entreguéis al combate como si los tuvierais ante vuestros ojos, animándoos y dándoos la señal. Seguramente fue esta la imagen que ayer se ofreció a vuestros ojos y a vuestros corazones, y propició ese combate memorable, en el que demostrasteis al enemigo que el nombre de Roma no se había extinguido con los Escipiones, y que un pueblo cuya energía y valor no se había hundido en el desastre de Cannas, saldrá a flote, sin la menor duda, de cualquier contratiempo del destino. Ahora, puesto que por vuestra propia iniciativa os habéis atrevido a tanto, quiero comprobar de qué sois capaces bajo la dirección de vuestro jefe. Porque ayer, cuando di la señal de retirada en el momento en que vosotros perseguíais desenfrenadamente al enemigo derrotado,
no pretendía poner freno a vuestra audacia, sino reservarla. Reservarla para una ocasión mejor, para una ocasión de mayor gloria, para que más adelante, bien preparados y armados, pudierais tener la oportunidad de atacarlos por sorpresa cuando estén desarmados e incluso dormidos. Y las esperanzas de una oportunidad semejante, soldados, no las ha concedido el azar y sin más ni más, sino que tiene su fundamento en la propia realidad. Si alguien os preguntara cómo es que siendo pocos y derrotados, defendisteis el campamento frente a quienes eran muchos y vencedores, vuestra única respuesta sería sin duda que precisamente por temor a esa circunstancia lo habéis reforzado todo, con trabajos de fortificación y vosotros mismos estabais preparados y alerta. Y es que así son las cosas. Los hombres están indefensos por completo frente a lo que no es de temer, dada su situación. Porque uno no toma precauciones ni se protege frente a aquello a lo que no da importancia. Lo que menos teme el enemigo en este momento es que nosotros, sitiados y atacados hace poco, tomemos la iniciativa de atacar su campamento. Atrevámonos con lo que nadie cree que nos atreveremos. Será más fácil precisamente porque parece muy difícil. Durante el tercer relevo de la guardia os pondréis en marcha en silencio, conmigo al frente. Sé, lo he comprobado, que el relevo de los centinelas y los puestos de guardia no se hace con regularidad. Al primer grito de guerra que se escuche en las puertas, al primer ataque, estará tomado el campamento cartaginés. Entonces, con unos enemigos aturdidos por el sueño y despavoridos ante el inesperado alboroto, cogidos por sorpresa en sus camastros, llevad a cabo la masacre de la que ayer muy a vuestro pesar os visteis privados. Sé que el plan parece descabellado, pero en las situaciones difíciles y casi desesperadas, los planes más intrépidos son los más seguros. Porque si se duda un instante en el momento en que se presenta una ocasión, cuya oportunidad pasa volando, es inútil buscarla después de dejarla escapar. Un ejército está cerca, otros dos no están lejos. Si atacamos ahora, hay alguna esperanza. Además, ya habéis probado vuestras fuerzas y las suyas. Si lo dejamos para otro día, y empezamos a ser tomados en serio al divulgarse la acción de ayer, corremos el riesgo de que se unan todos los generales y todas las tropas. Haremos frente entonces a 3 generales y 3 ejércitos, a los que no pudo resistir el propio Neo Cornelio Escipión con su ejército entero. Lo mismo que sucumbieron nuestros generales al dividir sus tropas, también pueden ser aplastados por separado los enemigos divididos. No hay ninguna otra forma de desarrollar la guerra, de modo que lo único que podemos esperar es la oportunidad de la próxima noche. Marchad, y que los dioses nos ayuden. Reponed fuerzas para irrumpir en el campamento enemigo, descansados sin plenitud de fuerzas, con el mismo coraje con el que defendisteis el vuestro. Los soldados escucharon con ilusión el plan de su general, ese discurso de Lucio Marcio que parecía estar resfriado como yo, porque cuanto más loco era el plan, más les gustaba. Lucio Marcio fue buscando cobre y encontró oro. Todos emplearon el resto del día para preparar el equipo, para reponer fuerzas y la mayor parte de la noche la dedicaron a descansar. La mayor parte, pero no toda, porque había un plan que ejecutar. Durante el cuarto relevo de la guardia se pusieron en movimiento. Lucio Marcio tenía perfectamente estudiado el territorio. Sabía que más allá del campamento cartaginés al que se dirigían ellos, a unas 6 millas de distancia, había tropas acuarteladas cartaginesas. Los separaba, el campamento y esas tropas, un profundo valle densamente poblado de árboles, y más o menos en el centro de ese bosque se escondió la caballería y una cohorte romana, empleando la mítica, la clásica táctica púnica de la emboscada, el sagrado arte de la emboscada. Interceptando de esa forma el camino por la mitad, el resto de tropas fue llevado en marcha silenciosa hacia el objetivo. Y como no había ningún puesto de guardia ante las puertas del campamento ni centinelas en la empalizada, entraron como si fuera su propio campamento, sin que nadie ofreciera resistencia. Empezaron a matar, rápidamente sonaron las trompetas y se lanzó el grito de guerra. Unos degüellan a los enemigos medio dormidos, otros prenden fuego a los techos de paja seca de los barracones, otros ocupan las puertas para impedir la huida. Los cartagineses huían como podían, no podían defenderse e intentaban correr por todas partes. Unos corrían hacia las puertas, otros saltaban por encima de la empalizada, y a medida que lograban escapar, huían precipitadamente hacia el otro campamento, pero eran asesinados al momento por esas tropas emboscadas, porque en cuanto se tomó el primer campamento, los romanos tomaron rápidamente el segundo para evitar que nadie escapara de allí y diera noticia de la derrota a los otros cartagineses.
nadie podía escaparse, nadie podía dar noticia del desastre cartaginés. Al haber pillado a todos por sorpresa, el pánico hizo que la derrota fuera aplastante. La victoria romana fue incontestable. En una noche y en un día, lo que duró todo esto, Lucio Marcio tomó 2 campamentos enemigos. Y en este momento, Tito Livio nos cuenta que hay diferentes versiones de lo que sucedió aquí y de cómo acabó este asunto de los campamentos. Cuenta que Claudio, que tradujo del griego al latín los anales de Atilio, sostiene que fueron muertos en ese enfrentamiento cerca de 37.000 cartagineses, que cayeron presos cerca de 1830 y que el botín conseguido fue enorme, incluyendo un escudo de plata de 137 libras de peso con la efigie de Asdrúbal Barca. También cuenta que Valerio Antias reseña que se tomó únicamente el campamento de Magón y que fueron muertos 7.000 enemigos, que en una segunda salida se libró un combate contra Asdrúbal, siendo muertos 10.000 y 4.330 los hechos prisioneros. Pisón, por su parte, Livio continúa desgranando fuentes, escribe que fueron muertos 5.000 hombres en una emboscada cuando Magón perseguía a rienda suelta a los romanos en retirada. Todos los autores, todos estos relatos, engrandecen la figura de Lucio Marcio e incluso añaden cosas sobrenaturales. Por ejemplo, cuentan que de su cabeza brotó una llama sin él darse cuenta cuando estaba pronunciando un discurso, una arenga a sus hombres, con gran susto para los soldados que estaban viéndolo. Historia de la que también se hace eco Valerio Máximo en sus Hechos y Dichos Memorables, de las que próximamente te voy a publicar todo completo, un ómnibus de todas las lecturas. Y también cuentan que como testimonio de su victoria sobre los cartagineses, hubo en el templo hasta el incendio del Capitolio un escudo llamado Escudo de Marcio con la efigie de Asdrúbal. Después de esta exitosa y un poquito fantasiosa también campaña de Lucio Marcio, las cosas en Hispania, nos cuentan las fuentes, que se tranquilizaron bastante porque nadie se atrevía a hacer ningún movimiento que pudiera ser decisivo. Nadie se arriesgaba a ser derrotado. Y de Lucio Marcio en concreto tampoco sabemos mucho más de momento. El Senado acabó enviando a Cayo Claudio Nerón a hacerse cargo de la situación, encima rima. A pesar del buen papel de este hombre, a pesar de que Lucio Marcio lo hizo bien, no se le dio ni medio centímetro de oportunidad a este chaval. Y mientras en Hispania, la gran protagonista de hoy, ocurría esto, necesitamos saber qué ocurrió tras la toma de Siracusa. Marcelo, después de tomar la ciudad, organizó todo en Siracusa, según las fuentes, con tanta honradez e integridad, que aparte de su reputación, acrecentó la respetabilidad del pueblo romano. Y es que nos estamos adentrando en un momento de la historia en el que la fama, el cariño que se le pueda tener a Roma en el extranjero dependerá, en buena medida, de personajes y de cómo actúen. Porque nos estamos adentrando poco a poco en la era de la Roma imperial, la Roma en la cual, entiéndase imperial como territorios, en la cual el imperio de los romanos se expande y comienzan las provincias, y el cariño o el odio van a depender de lo bien o mal que gobiernen aquellos que estén allí, de lo bien o mal que se porten. Veremos personajes que se portarán muy bien y veremos auténticas ratas de cloaca, sobre todo en Hispania, ese Galba, que es un engendro del infierno. Veremos personajes que, con razón, generan odio porque se comportan de una manera déspota, de una manera injusta y de una manera traidora. Pero a pesar de que las fuentes cuenten que Marcelo se comportó con honradez, con integridad, saqueó Siracusa y trasladó a Roma las obras de arte de la ciudad, las esculturas, los cuadros, todo. Saqueó todo. Y es a partir de este momento, nos cuentan las fuentes, donde nace la admiración por las obras de arte griegas desde Roma. A partir de aquí, porque los extranjeros solían visitar los templos dedicados por Marco Marcelo, atraídos por las magníficas obras de arte que había allí, de las que en tiempos de Livio ya por desgracia quedaba una pequeñísima parte. Y con respecto a esto, Plutarco, en su vida de Marcelo, nos cuenta que antes de que Marcelo saqueara los tesoros de Siracusa, no había en Roma nada de elegante ni magnífico. Cuenta Plutarco que Roma, la ciudad, estaba llena de armas bárbaras y despojos ensangrentados,
y rodeada de una corona de monumentos de triunfos y trofeos, y que no era un espectáculo alegre ni tranquilizador. Plutarco compara a Roma de entonces con un taller de guerra. Cita a Píndaro y la llama santuario del profundamente belicoso Ares. Si hacemos caso a las fuentes, lo griego entró a lo bestia en Roma tras la victoria en Siracusa, tras saquear la más grande y bella ciudad del momento. A pesar de que Roma era el poder dominante ahora en Sicilia y que muchas ciudades empezaron a negociar cómo se iba a relacionar este nuevo poder con ellas, todavía había focos de resistencia. En Agrigento estaban Epícides y Janón, jefes supervivientes de la campaña anterior, y un tal Mútines, un jefe nuevo, enviado por Aníbal para reemplazar a Hipócrates, un hombre de acción que había aprendido todo lo que sabía del arte de la guerra, porque Aníbal fue su maestro. Epícides y Janón le dieron a Mútines, el mando de las fuerzas auxiliares númidas, con las que recorrió las tierras enemigas y se puso en contacto con los aliados para mantenerlos leales, ofreciéndoles ayuda a cada uno en el momento preciso, con tal éxito que al poco tiempo su nombre era conocido en toda Sicilia y se acabó convirtiendo en la mayor esperanza para los cartagineses. Esta fama creciente de Mútines va a provocar algunos roces, algunas tiranteces en el bando cartaginés, porque, Mútines había sido adiestrado por Aníbal. Mútines era el hombre de confianza de Aníbal, por lo que Mútines había sido enviado por Aníbal para hacerse cargo de las operaciones, porque esos dos la habían liado parda, por lo que él estaría al mando. Pero tanto Epícides como Janón no estaban de acuerdo y no iban a dar su brazo a torcer tan fácilmente, por lo que salieron de los muros de Agrigento y acamparon junto al río Hímera. Cuando Marcelo se enteró de esto, puso sus tropas en movimiento y acampó a unas 4 millas de distancia del enemigo, con el objetivo de mantenerse a la espera de lo que hacían o preparaban. Vamos a ver qué estáis tramando. En cuanto Mútines se enteró del plan de Marcelo, se puso en marcha y desbarató todo. Y aquí Tito Livio nos lo cuenta de una manera muy sibilina, muy hábil, porque dice que Mútines no dejó tiempo al enemigo, atacó, creó confusión y al día siguiente en una batalla le obligó a ese enemigo a retirarse al interior de sus fortificaciones. Vale, está bien, sí, pero el enemigo de Mútines, ¿quién era? Las tropas de Marcelo. No lo dice así Tito Livio, dice que Mútines atacó a su enemigo y le venció. Mútines derrotó a Marcelo. Sin embargo, esta rápida sucesión de victorias de Mútines fue cortada de raíz porque se enteró de que en su campamento había un motín de los númidas y 300 de ellos más o menos se habían marchado a Heraclea Minoa. Lo que tuvo que hacer entonces Mútines fue irse a Heraclea Minoa a traerlos de nuevo, pero antes de irse le dijo tanto a Epícides como a Janón que durante su ausencia no entablaran combate contra los romanos. Una orden que le sentó mal a los dos, pero más a Janón, porque estaba preocupado por la fama de Mútines, ya que Mútines era un medio africano. ¿Este medio africano me iba a poner cortapisas a mí, un general cartaginés de pura cepa, enviado por el Senado y por el pueblo? Janón convenció entonces a Epícides, que no acababa de decidirse, para no hacer caso a Mútines, cruzar el río y presentar batalla, porque si esperaban a Mútines y el resultado de la batalla era favorable, la gloria sería para Mútines, con toda seguridad. Desde el lado romano, Marcelo, considerando vergonzoso que él, un general romano que había rechazado de Nola a un Aníbal lleno de moral por la victoria de Cannas, se echara para atrás ante estos enemigos a los que había vencido por tierra y por mar, ordenó rápidamente a sus hombres que cogieran enseguida sus armas y sacaran las enseñas. Cuando estaban formando sus tropas, llegaron ante los romanos 10 númidas. 10 númidas cabalgando desde el frente enemigo, que dijeron a los romanos que sus compatriotas, movidos en primer lugar por la rebeldía que había hecho retirarse a Heraclea Minoa a 300 de ellos, y después también porque veían que su jefe, que su prefecto había sido alejado por los jefes envidiosos de su gloria la víspera misma de la batalla, no iban a intervenir en el combate. Los númidas, a pesar de que Tito Livio mete ahí su faltada y dice que eran gente falsa, no lo eran tanto, pues cumplieron fielmente lo prometido. Y de esta forma, la moral romana subió al circular rápidamente la noticia de que se habían quedado los enemigos sin caballería, que era lo que más temían,
mientras que por el lado cartaginés les entró el pánico porque su propia caballería les iba a atacar. No voy a poner música épica de batalla y no voy a poner efectos de sonido porque la batalla que se va a producir aquí no tiene mucho más recorrido, ya que al primer choque y al primer grito de guerra se acabó. Los númidas se dispersaron, murieron miles de hombres y fueron cogidos 6.000 prisioneros y 8 elefantes. Esta fue la última batalla de Marcelo en Sicilia y tras ella regresó victorioso a Siracusa. Y a pesar de que durante el programa de hoy hemos cabalgado entre el 212 a.C. y el 211, vamos a fijar la cronología ahora con el fin del 212. El Senado decretó en Roma que el pretor Publio Cornelio Sila enviara a los cónsules que estaban en Capua una carta en la que les decía que mientras Aníbal estuviera lejos y no se desarrollaba en torno a Capua ninguna acción importante, uno de ellos, si les parecía bien, fuera a Roma para elegir nuevos magistrados. Recibida la carta, los cónsules de común acuerdo decidieron que Apio Claudio Pulcro presidiera los comicios y Quinto Fulvio Flaco permaneciera en Capua, en el asedio. Claudio proclamó cónsules, como dije al principio del programa, a Neo Fulvio Centumalo y a Publio Sulpicio Galba, hijo de Servio, que no había ejercido antes ninguna magistratura curul. A continuación fueron elegidos pretores Lucio Cornelio Léntulo, Marco Cornelio Cetego, Cayo Sulpicio y Cayo Calpurnio Pisón. A Pisón le correspondió la jurisdicción urbana, a Sulpicio Sicilia, a Apulia para Cetego y Cerdeña Léntulo. A los cónsules del año 212 a.C. se les prorrogó el mando un año más, y con esta distribución de fichas y cargos llegamos al final del programa de hoy. Un programa en el que mi voz ha aguantado a duras penas, en el que el discurso de Lucio Marcio poco más y me hace quedarme afónico, pero un programa en el que Capua, en un inesperado giro de los acontecimientos, se ha vuelto a librar. Pero tranquilidad, porque no durará mucho más. La traición de Capua no quedará impune mucho tiempo. Y ahora comienza la sección sin música. Es posible que notes mi voz diferente a cómo estaba durante el programa. Y esto es porque te tengo que explicar que esto no lo estoy grabando a la vez que el programa. Yo había grabado una sección sin música después del programa con la voz rotísima. La voz, vamos, eso era un espectáculo a la pateticidad, si es que existe esa palabra. Pero esto fue grabado el lunes. El programa lo grabé el lunes. Si estás escuchando esto siempre, el miércoles de lanzamiento. Pero digo, es que necesito grabar otra porque ha ocurrido una cosa que anuncié ayer martes y tengo que actualizarlo. Así que, aunque no tengo la voz todavía al 100%, quizá la tengo más grave porque después de grabar el programa quizá me fastidié la voz y la tengo más grave todavía. Es un poco voz de buenas noches, son las 4 de la madrugada, una hora menos en la Comunidad Canaria y estamos en Roma Eterna. Y claro, digo, bueno, voy a arreglar otra vez. Así que bienvenido, bienvenida a la sección sin música, la sección en la cual no hay guión, te cuento cosas y hoy tengo que contarte muchas cosas. La primera, gracias por escucharme, gracias por estar ahí, voy a ajustar un poco el micro, gracias por una semana más, un programa más, dejar que te acompañe. Estamos acercándonos a Navidad, tengo que contarte cositas de Navidad porque la noche del 24, Nochebuena, la tarde, mejor dicho, a las 5 de la tarde saldrá el programa de Nochebuena que será la lectura, el primer libro de Eneas, pero no una lectura como Valerio Máximo, sino una lectura ficcionada. Vamos, es que la tormenta del principio le he metido ahí rayos y truenos, le he metido el mar. Una pasada, te va a encantar, ya verás. Y después también, algo que anuncié así a lo Hibiri de soslayo en redes sociales es que en Navidad, por lo que eso significa la misma noche del 24, pero a las 12, Nochebuena a las 12, saldrá, si mi salud lo permite, saldrá el ómnibus, homenajeando a los grandísimos Diego y Sebastián de la Tortulia, el ómnibus de Valerio Máximo, de las lecturas. Voy a fusionarlas todas, editarlas todas en un único archivo de audio, que si cada programa son
no sé, creo que son cerca de 30, 40 minutos de media, 40 minutos de media más o menos cada lectura. Hay 23 o 24, pues tú échale minutos ahí. Un único audio con tropecientos minutos. Intentaré subirlo también a YouTube, pero no sé si podré subirlo a YouTube, porque si ya los archivos de los podcasts, que son de 1 hora, son 15 gigas, si me dan 20 horas o 17 horas, igual no tengo espacio en el disco duro porque no me da la vida para tanto giga. Tengo que actualizar eso. Así que lo intentaré. Y si no, pues ya lo haré más adelante. Pero en iVoox sí que estará. En YouTube igual más adelante, cuando tenga más disco duro, a ver si Papá Noé o los Reyes Magos se portan. Y si no, perdón, esto no lo voy a editar porque esto es Acción Sin Música. Estoy fatal. No sé si tengo gripe, la gripe B, el COVID, o he pillado algo en Siracusa. Porque otro tema de los que te tengo que hablar es de Siracusa. En el programa anterior de Roma Eterna pregunté si había alguien con conocimiento médico o que hubiera investigado, que tuviera algún tipo de idea al respecto sobre lo que sucedió ahí, sobre esa enfermedad que sufrieron especialmente los cartagineses en esa ciénaga de Shrek, que cuentan las fuentes, que era esa parte de Siracusa. Y hay 2 comentarios de Adrià y de Lola Montalvo que me han comentado cositas. Voy a dejar los enlaces que me pasaron en la descripción de este audio, porque puede ser que sea peste bubónica o incluso hay algunos estudios que dicen que puede ser gripe. Así que es posible que me esté metiendo, como he dicho cuando estaba editando, que ese Iván, así como curiosidad, ese Iván que salió editando durante el programa es el Iván de ayer, para que veas la evolución de la voz desde el lunes, martes y hoy. Eso, vamos, es una pasada. La sección Sin Música es siempre así, intimidad. Si es tu primera vez, te doy la bienvenida a una sección en la cual ya no hay guión, ya no es Roma Eterna. Esto es Iván y sus locuras. El tercer tema, que creo que para mí, a nivel sentimental, es el más importante, es algo muy bonito que he recibido por correo electrónico. Y es que ya es bonito que el podcast sea escuchado más allá de España, más allá de Europa, que sea escuchado en casi todo el mundo. Eso es algo que me tiene loco. Yo cuando veo las estadísticas por países y veo ahí a alguien que está en un país de Asia perdido, de África, digo, hostias, qué bueno. Y me ha mandado un correo Nacho Serrano desde Argentina, diciendo que le ocurrió una cosa la semana pasada. Mientras buscaban actividades para hacer con su hijo Felipe, de 8 años, para hacer cosas fuera de las pantallas, algo muy positivo, ellos tienen costumbre de escuchar Roma Eterna. Y el niño dice, bueno, creo que debería existir un Roma Eterna para niños sin tantas fuentes, sin tanto lío con fechas, nombres, detalles. Aunque está atento al podcast, me dice Nacho, Felipe pues a veces se pierde, porque tiene 8 años. Y entonces él dijo, oye, vamos a hacer un capítulo de un Roma Eterna para niños. Y surgió Romanitos y me han mandado un archivo de audio y te voy a poner un fragmento porque me parece precioso. Ahí te lo dejo. Hola a todos, pequeños exploradores de la historia. Bienvenidos a Romanitos, un podcast para niños, donde los cuentos del pasado cobran vida. Yo soy Nacho, su narrador, y hoy viajaremos al corazón de Italia para conocer cómo empezó todo en una de las ciudades más increíbles del mundo. Roma. Hola, yo soy Felipe y tengo muchísimas preguntas sobre Roma. ¿Es verdad que la fundaron 2 hermanos? ¿Cómo se llamaban? ¿Por qué todos hablan de ellos? Así es, Felipe, hoy vamos a contar la historia de Rómulo y Remo, 2 hermanos que vivieron una aventura tan increíble que terminó con la fundación de una ciudad que cambiaría el mundo para siempre. Entonces, Felipe, contame, ¿cómo se creó la ciudad de Roma? Los romanos creían que la ciudad de Roma había sido creada por los hijos de un dios, Rómulo y Remo. Y contame, Felipe, ¿qué pasó con Rómulo y Remo cuando nacieron? De bebés fueron abandonados en una canasta en el río Tíber. Pobre Rómulo y pobre Remo, ¿y qué les pasó en esa canasta?
la corriente del río Tíber empujó a la canasta a una orilla y los encontró una loba que los crió, les dio de comer, les dio de tomar. Pero ¿quién podría ser tan malvado de hacerle eso a dos chicos? Bueno, fue Amulio, el malvado hermano de Númitor, ¿Y por qué les hizo esto el rey Amulio? porque eran los hijos de la hija del verdadero rey. Uf, qué terrible. ¿Y qué pasó con Rómulo y Remo? Crecieron grandes y fuertes, y cuando se enteraron de su verdadero origen, fueron a enfrentarse al malvado Amulio. Le ganaron a Amulio y decidieron crear su propia ciudad. ¡Qué increíble! ¿Y quién fue el rey de esa nueva ciudad que fundaron? Bueno, ahí estuvo el problema. Se pelearon mucho, pero mucho. ¿Y entonces qué pasó con esa pelea? Se pelearon mucho y decidieron consultar a los dioses. Se subieron una a cada colina y esperaron señales. Según la leyenda, los dioses eligieron a Rómulo, pero Remo no estaba de acuerdo y se pelearon mucho más. Y bueno, Remo murió. Aunque la leyenda cuenta que Rómulo fundó la ciudad de Roma, también es probable que se haya creado a partir de muchas granjas. Las granjas de la colina se fueron juntando poco a poco hasta formar la gran ciudad de Roma. Y así terminó este capítulo de Romanitos, un podcast para niños. En el próximo capítulo los esperamos con La República. Un saludo a todos. Bye. Lo he puesto con su permiso, por supuesto, porque me ha parecido precioso, es algo muy bonito, algo que han hecho ellos dos y me toca el corazoncito. Es un juego familiar, espero, como tú dices, Nacho, espero que lo continuéis, que ese interés por la cultura romana vaya creciendo y que Felipe sea un helicóptero de combate de las cositas romanas, un Tomahawk. Vamos, un abrazo a los dos, Nacho, Felipe, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por mandarme esto porque ha sido una iniciativa súper bonita, preciosa. Un fuerte abrazo. Y también había otro comentario que decía lo de Marcelo, si alguien había pensado en agáchate y conócelo. Sí, sí, también lo pensé. Y por último, antes de ya cerrar el programa, cerrar el programa y medicarme otra vez, por último, tengo que comentar algo que ya he podido anunciar. Lo anuncié ayer, que fue día 17 de diciembre, día de la Saturnalia, y qué mejor día que la Saturnalia para anunciar el segundo libro de Roma Eterna. Igual hago un programa especial o hago una sección especial en algún programa hablando de él, pero el 22 de enero sale Roma a Eterna, la caída de la República. ¿Sigo en la estela de hacer libros con títulos de Star Wars? Sí, porque claro, si hago un siguiente libro con el Imperio, pues será el resurgir del Imperio o el surgir del Imperio, el nacimiento del Imperio, algo así, a lo Star Wars. Pues en este segundo libro, 22 de enero, que ya lo tienes en preventa, te dejaré enlaces porque lo puedes pedir en tu librería de confianza, siempre apoyando a las librerías de confianza. Lo puedes pedir allí o en grandes plataformas como Amazon, la Casa del Libro, donde quieras. Está ya en preventa para que lo reserves y que el día 22 lo tengas en tu casa y lo puedas leer, porque en ese libro va a haber todo. Ese libro narra los sucesos que ocurrieron en la República desde la caída de Cartago, que es donde acaba el primer libro, hasta el año 27 a.C., cuando el Senado concede al joven César el título de Augusto. Y digo joven César porque me he negado a llamarle Octaviano. Hay fuentes que le llaman Octaviano, pero él no quería ser llamado Octaviano, y es que cuando Octavio recibe la herencia de César, recibe su nombre, por lo que en el libro, a partir de ese momento, Octavio no pasa a llamarse Octaviano, sino que pasa a llamarse el joven César, Julio César 2.0, lo cuento de manera que no haya ningún tipo de confusión con el divino Julio o con el fallecido Julio. Es un libro en el que la trama de la República supera ya, ampliamente, la trama del podcast. Tendrás un spoiler, será una guía del podcast también, porque está todo. Los Graco, Yugurta, Mitridates,
Craso muriendo, que no muriendo bebiendo oro fundido. Tenemos también a Pompeyo, Sila, Mario, todo. Catilina, Cicerón, las cartas de Cicerón, Fulvia, Cleopatra, desmintiendo mitos bastante turbios sobre Cleopatra, Julio César, por supuesto, Marco Antonio, todos están ahí. Y además la portada con el tono amarillo hace un contraste con el primer libro bastante guapo, bastante interesante, que a mí me gusta, y la portada que es la muerte de Julio César, el asesinato de Julio César, que no es el evento desencadenante del fin de la República. La República cae, lo veremos durante el libro y lo veremos en Roma Eterna, cae desangrada entre unos y otros. Yo en el libro pongo que entre todos la mataron y ella sola se murió. Entre todos la mataron. Fue un venga, órdago, a ver quién la hace más grande, unos y otros, y acabó al final en el desagüe. Y durante todo el libro, creo yo que la República, durante toda esa época, ya estaba muerta. Ya estaba muerta. Cuando a caída de Cartago, ahí empieza la auténtica debacle de la República. Cuando las personalidades, los personajes empiezan a tener sus propios ejércitos y ya no son los ejércitos de la República, ahí ya el juego de poderes, ciudadanos privados que de repente se da el control de ejércitos enteros porque sí, porque tienen la lealtad de las tropas. Es un relato apasionante que yo me lo he pasado muy bien. Ha sido un año intenso, muy intenso, este 2024 que ahora acaba, pero han valido la pena todos y cada uno de esos minutos. Y por ello tengo que darte las gracias, porque este libro no sería una realidad sin ti, sin tú estar al otro lado. Así que yo te lo ofrezco, te lo dedico a ti, que me acompañas durante horas, porque sí, yo te acompaño con la voz, lo he dicho muchas veces, pero eres tú quien me estás acompañando en este viaje también. Nos acompañamos los dos. Así que antes de ponernos demasiado sentimentales y ponernos encima resfriado, acatarrado, con gripe, con, no sé, la peste bubónica esta de Sicilia, antes de ponernos demasiado blanditos, yo lo voy a dejar aquí. Creo que no me dejo nada por comentar. Ha sido un programa intenso, ha sido un año intenso, y la semana que viene, en Nochebuena, nos vemos con la lectura de la Eneida de Virgilio. Por lo que, como siempre digo, te espero la semana que viene, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Hoy la sección del final es un vacío absoluto, porque he contado todo lo que tenía, no hay ningún misterio, ningún secreto. Bueno, o sí, igual sí, no lo sé. Igual próximamente se viene algún anuncio interesante o igual no. Yo no digo nada para no gafarlo, pero se están moviendo cositas. Lo dejo ahí. Me voy a medicar. Que tengas una feliz semana, que a ti y los tuyos os vaya genial, que los dioses os sean propicios. Un abrazo y hasta el próximo. Adiós.